Arturo, la semana pasada escuchaba la diferencia entre burnout y bored out. Y es de estos conceptos que a veces cuando los escucho me explotan la cabeza. Yo creo que se lo escuché a Vilma Núñez y decía algo así como que al final el burnout es ese que te quemas por estrés y en cambio el bored out es por falta de ambición, por falta de tener reto, ¿no? Y aquí hay un concepto que muchos emprendedores no saben llevar a cabo y es el tema de cómo ligar emprendimiento y cómo ligar diferenciación, cómo diferenciarse, ¿no? Arturo es un buen ejemplo de ello. Al final, pues es una persona que es, aparte de creador de contenidos, tiene una academia donde ayuda a un montón de desarrolladores web. Aparte tiene Cerdo Estratega, donde también ayuda a emprendedores a desarrollar sus proyectos. Tiene una comunidad súper chula. Genera un email diario o casi diario, donde comparte multitud de conceptos. Y en esta charla, en este Speed Podcast de Comunicar Más que Hablar, os vais a llevar dos cosas. Por un lado, el concepto de perseverancia, lo que es para Arturo la perseverancia. Por otro lado, cómo ligar perseverancia y diferenciación, que es quizá de los conceptos más clave cuando quieres destacar en tu sector, ¿no? Entonces, voy a empezar con la primera pregunta y directo al grano, porque yo creo que al final una de las cosas que más podemos aprender de ti es cómo usas la perseverancia y cómo te aprovechas de ella para destacar en un mercado que puede estar saturado o no, como el tuyo. Y la pregunta para empezar es un momento de tu vida en el que la perseverancia no te ha servido absolutamente de nada. Pues mira, decía Mike Tyson que todo el mundo tiene un plan, que todos los boxeadores tienen un plan, hasta que descansan la primera, ¿no? Entonces, en ese primer momento que te pegan ese primer guantazo, se acabó tu plan y te toca reaccionar. Yo me llevé un guantazo muy fuerte en un momento de mi emprendimiento, acabé en hospital, crisis de ansiedad, bueno, situación complicada, y me empeñé aún así en seguir haciendo lo que estaba haciendo previamente. Seguí trabajando en la misma línea, mismo modelo de negocio, y eso al final, esa perseverancia no te iba a llevar a ningún sitio bueno, como así fue. Entonces fue un momento en el que tuve que darme cuenta de que había que cambiar el plan por completo, tuve que desaprender todo lo que había aprendido los años previos y tuve que hacer un giro completo. Y a partir de ahí inicias un nuevo camino, es como empezar una nueva vida dentro del mismo emprendimiento. Hostia, me da para pensar, o sea, al final fue una herida, ¿no? O sea, tuviste que darte cuenta, no de la herida, sino de la propia sensación del momento te hizo parar, y el parar al final fue lo que te hizo reflexionar. Si no tuvieras ese momento de boom, probablemente hubieras seguido de igual forma, ¿no? No, habría dejado el emprendimiento. Es decir, cuando llegas a un punto de saturación, tú hablabas al principio del burnout, de quemarte. Estás tan quemado que trasciende lo profesional. Te lo llevas a lo físico, lo sufres en tus carnes, lo sufres en tu relación de pareja. Sí. Tu mujer te dice, tío, esto o cambias algo o te va a matar, ¿no? Cuando llegas a ese punto, tienes que hacer cambios. Sí o sí, no te queda otra. Ya no hay más opciones. No es un tema de decisión, es un tema de supervivencia. Así que, llegados a ese punto, yo dije, por aquí no puedo seguir, pero ¿qué hago ahora con mi vida? Uh-huh. Y ahí se abre todo el abanico de opciones donde la perseverancia deja de tener sentido, porque no puedes seguir haciendo lo que estabas haciendo previamente. Claro. Sí, fue el clic, lo que te hizo cambiar, ¿no? Y ahí entró en el concepto este que decía de bored out, ¿no? De aburrimiento por falta de tener esa motivación. Y a muchos les sucede eso, que no tienen ese fuego que les lleva a, oye, voy a ser perseverante. El otro día hablaba con Rafael Mayol y decía algo así como que, joder, si has tirado 2 años de tu vida y un día estás un sábado, quieres con tu emprendimiento, estás hasta los huevos y ese día lo dejas, entonces, pues mira, han sido 2 años invertidos, que realmente te has llegado a la conclusión, no era para ti. Mejor que lo dejes en ese momento que no que estés ahí sufriendo constantemente buscando el paraíso que probablemente no lo vas a encontrar. Vamos a ligar esta pregunta con, joder, yo te veo un tío perseverante. Publicas contenido a diario, prácticamente, envías contenido a diario. Aparte de eso, pues también generas contenido en otros canales, ¿no? Pero aunque tú estás enfocado en el email diario, ¿qué porcentaje de tus alumnos es perseverante? Los que triunfan, que son una muy pequeña cantidad. Es decir, todo el que no es perseverante en el emprendimiento no dura. Es imposible. Esto no es un sprint, es lo que se dice siempre, ¿no? Es una maratón, tienes que estar continuamente actualizándote, la tecnología cambia, las redes sociales cambian. En cuanto te va un poco bien, aparecen clones, aparece gente que te copia, tu mensaje deja de ser novedoso, deja de ser disruptivo y tienes que reciclarte continuamente. Sin esa perseverancia, que está muy ligada a la pasión, a la motivación, al propósito, es imposible que aguantes. Vas a aguantar 1 año, 2, puedes llegar a la cima en un momento dado, pero vas a volver a caer. En el emprendimiento estamos viendo a gente continuamente que llega y desaparece, como las olas, ¿no? Sí.
solo unos pocos duran 10 años, 12 años, 15 años en el emprendimiento digital. Porque es muy fácil quemarse, es difícil mantener esa constancia y al final, si no la tienes, sí o sí, tu negocio se va a pique, antes o después. Y ahí yo creo que una de las claves para mantener esa constancia es encontrar tu propio potencial. Preguntar a la gente. Decía Rockefeller que una de las cosas por las que pagaba más pasta era porque alguien le diera feedback con esto, ¿no? Entonces, ¿qué valor tiene el que la gente te diga, ¿no? O el que un mentor o una persona que te acompañe en ese proceso que te diga la verdad, ¿no? ¿Cómo encuentras tú el potencial de tus alumnos para que destaquen? Yo creo que en el emprendimiento muchas veces las decisiones se toman por miedo. Es un error, pero es natural. Todo el mundo tiene esa sensación de incertidumbre, de falta de claridad, y eso provoca miedo, ansiedad, y que esa toma de decisiones se realice desde un punto no para conseguir algo, sino para evitar algo, ¿no? Para evitar el sufrimiento y demás. Los consejos que te va a dar la mayoría de la gente van en la misma línea. Sí. Van en la línea de evitarte sufrimiento, pero rara vez te van a llevar al crecimiento. Entonces hay que tener mucho cuidado con a quién escuchas, lo primero, porque la gente que te quiere tiende a protegerte, no piensa tanto en tu ambición, en tu crecimiento, sino en esa protección. Y por otro lado, si el emprendimiento muchas veces es miedo y nos frena y nos hace tomar decisiones que no son las adecuadas, tenemos que ser muy valientes. Y hay que ser valiente también para ser uno mismo. Normalmente los emprendedores, yo lo que veo es que tienden a fijarse en lo que le ha funcionado a otros, en cómo hablan otros, cómo se expresan, cómo es la estética de sus vídeos, sus comunicaciones en redes sociales, y al final te acabas convirtiendo en ese pequeño clon, en un parecido a otro, pierdes tu diferenciación, no eres capaz de mantener en el tiempo esa comunicación que no es tuya, sino que es adquirida de otra persona, y ahí es donde tenemos esa intersección, ¿no?, entre la diferenciación y la perseverancia. Es que al final nos mimetizamos, ¿no? Estás con una persona y automáticamente se te copia el lenguaje, incluso el acento, ese tipo de cosas. Las neuronas espejo están ahí a full trabajando y hace que muchas veces, pues, donde puedes encontrar más inspiración es en un sector totalmente diferente al tuyo. ¿Cómo trabaja el marketing? Imagínate, un oftalmólogo, ¿no? ¿Qué hace? Imagínate que yo me dedico a temas de nada relacionados con la salud. Pues probablemente sea savia nueva, frescura para poder hacer algo diferente. Y la gente al final te tiene que percibir como diferente porque llegado un momento se aburren. Yo lo veo incluso. A veces hay gente que me copia en LinkedIn el titular y ponen directamente lo que yo digo, ¿no? Es como que cuando parece que empiezas a tener claro tu negocio funciona bien, al final mucha gente se suma al carro. Yo fue lo que hice al principio, también copiar a otros. Es una de las claves. Y aquí yo creo que también es clave otro concepto, y aquí diferencio entre perseverancia y perseverancia estratégica. La perseverancia, pues es, oye, estoy remando aquí, no desisto, pero la perseverancia estratégica es aquella que te permite iterar, la que te permite decir, hostia, no soy un burro, no estoy haciendo perseverancia por perseverar, sino diferenciarla. De forma muy breve, ¿cómo haces tú para aplicar la perseverancia estratégica y no estar con los ojos tapados y ser perseverante para no llegar a nada? La estrategia no es más que un plan, una idea, un GPS si quieres, aunque yo lo veo más como una brújula. En el GPS te dicen el camino exacto, en el emprendimiento no existe un camino exacto, vas a tener que ir cogiendo diferentes calles, te vas a encontrar calles cortadas, obras, infinidad de imprevistos, así que lo que tienes es una brújula. Y tú quieres llegar a ese punto por diferentes caminos, puedes llegar de diferentes maneras, pero tienes que tener muy claro dónde quieres llegar. Cuando tú tienes claro dónde quieres llegar, todas las decisiones que tomas tienen que ir dirigidas a que consigas eso. Yo esto me lo tomo como tener mi propio mentor dentro de mí mismo. Es decir, quiero llegar a tal sitio y si las decisiones que tengo que tomar hoy, por ejemplo, si yo quiero venir a grabar ese podcast con Jesús, ¿me acerca al sitio al que quiero llegar a largo plazo? Sí, lo hago. ¿No me acerca? Lo descarto. Entonces, para mí eso es tomar decisiones de manera estratégica, teniendo muy claro dónde quieres llegar en el largo plazo, siempre en el largo plazo, porque muchas veces tomamos decisiones en el corto que nos parecen victorias en el corto plazo, ¿no? Que dices, esto me viene bien ahora, ¿por qué facturo? Porque consigo un contacto, por lo que sea, pero que te alejan del objetivo a largo plazo. Para mí eso es lo opuesto, digamos, a la toma de decisiones estratégicas. Qué fácil es ser mentor de otros y qué difícil es ser mentor de uno mismo. Complicadísimo. Como los psicólogos, ser su propio psicólogo. No pueden. Necesitan a otra persona que les analice. Eso es exactamente igual. ¿Cómo gestionas tú esa parte? Pues la sufro, me cuesta, tengo dudas todos los días en mi propio proyecto. Tengo también personas que me rodean, en las cuales confío y que me dicen la verdad, ¿no? Como decías antes de Rockefeller, sí. Muchas veces no son verdades agradables, muchas veces te hacen ver que estás cometiendo errores o que te estás acomodando o que te has puesto demasiado ambicioso o metas que no vas a poder conseguir y tienes que saber escuchar. Y para mí tienes que ser siempre muy, muy, muy humilde.
Da igual lo que factures, lo que tengas de comunidad, las cosas buenas que te digan, tienes que tener siempre ese sentido de autocrítica, de ser consciente de que no lo estás haciendo todo bien porque es imposible y que hay personas que pueden estar viendo cosas que tú no estás viendo y tienes que saber escucharlas para no cecarte. Cierto, el otro día reflexionaba sobre esto y yo creo que al final la humildad es lo que te lleva, o sea, la vida son ciclos, tanto en el emprendimiento como en la salud, como siempre estás arriba y estás abajo, ¿no? Entonces, la humildad yo creo que es lo que te permite subir, volver a subir, porque si te excedes y dejas la humildad a un lado, va a ser mucho más difícil que te puedas recuperar de una caída, porque la gente te va a percibir como alguien totalmente distante, como alguien totalmente ajeno con el cual no sería confiable, ¿no? Y esto aquí lo pongo contexto, es decir, el contexto es siendo mentor o siendo formador o teniendo infoproductos, ¿no? Siendo un creador de contenidos. Es muy difícil que vuelvan a confiar en ti si te has pasado de frenada en tema de humildad. Vamos a entrar en la fase final y aquí vamos a entrar en cosas que te rayan, cosas que te retan y por último las speed preguntas, que ahí te pido que básicamente me respondas con una frase o con una palabra. Y en cosas que te rayan, el otro día hablabas de Alex Hormozi y decías, joder, estaría dispuesto a hacer una cola de X horas para hacer una pregunta. ¿Qué le preguntarías? Yo lo primero que le preguntaría sería ¿qué está sacrificando para conseguir todo lo que está consiguiendo? Porque a mí me gustaría conseguir muchas más cosas de las que tengo en mi negocio, pero no estoy dispuesto a sacrificar otras cosas que tengo en mi vida, ¿no? Entonces me da la sensación de que él sacrifica muchísimo y me gustaría saber qué percepción tiene él de si está sacrificando algo y en ese caso a qué está renunciando. Qué buena esa, porque al final cuando quieres copiar cuando quieres inspirarte en un mentor debes saber también su origen, debes saber su estilo de vida y si eso va alineado contigo, porque muchas veces igual quieres llegar a un nivel de ingresos o a un estilo de vida que realmente cuando te ves allí dices, hostia, pues aquí no era donde yo quería estar. O no estás dispuesto a hacer todo lo que tienes que hacer para allá. O no estás dispuesto a hacer eso, justo para poder llegar ahí. La última vez que dudaste de ti y cómo lo solucionaste. Hace 45 minutos. Es decir, antes te lo comentaba, yo dudo a diario de mis decisiones. Y esta mañana ha ocurrido algo en el negocio, un cliente ha enviado un correo que me ha hecho replantearme ciertas cuestiones sobre uno de mis productos. Entonces, estás reaccionando continuamente a un montón de estímulos. Gente que son clientes, que te pagan, audiencia, que consume contenido gratuito, tus colaboradores, tu propia familia. Entonces yo tengo dudas a diario. ¿Cómo lo gestiono? Como te he dicho antes, escuchando a la gente, tratando de analizar con la mayor objetividad posible cada una de las decisiones y sin perder nunca el objetivo a largo plazo que me he marcado. Qué bueno, eso yo creo que nos sucede a todos, ¿no? La duda es sana, quizá la inseguridad por la propia duda o el quedar anclado ahí es insano, ¿no? Y es una de las cuestiones que pienso que todos debemos de trabajar, ¿no? ¿Tu mayor aprendizaje del último mes? Que todo se puede desmoronar en cualquier momento. Hostia. Da igual el tiempo que lleves con tu negocio, lo bien que te vaya, pueden cambiar los elementos que te rodean y de repente en una situación que tenías favorable, que no te preocupaba, ocurre una incidencia que no tenías prevista y de repente te ves con que tienes que reaccionar a algo que no estaba previsto, que no estaba en la hoja de ruta, ¿no? Y ahí toca pues hacer ajustes sobre la marcha y bueno, pues tener en cuenta que eso puede suceder hoy, mañana, dentro de 10 años, en cualquier momento. Tal cual. Muchas veces pensamos que lo que marca el ritmo es nuestra propia involucración en el negocio, el que somos la hostia, el que estamos creciendo mucho, el que no sé qué, y de repente ¡pum!, sucede algo y dices, pero esto no lo tenía previsto, ¿no? La propia vida, que te fallezca un familiar y eso no te lo esperas, otro tipo de cuestiones. Esos son condicionantes personales, pero es que tú vives en un mercado y en el mercado hay un montón de actores. Correcto. Que te condicionan. Entonces puede suceder mil cosas. Tal cual. Fase final. Las speed preguntas, las preguntas incómodas y aquí lo más breve y conciso posible. Una anécdota con un cliente que te explotó la cabeza. Yo tengo una clienta que me explota la cabeza habitualmente, que tiene un negocio de enseñar a tejer a señoras de más de 60 años. Hostia. Y mi clienta es la mayor experta que hay en España sobre cómo hacer calcetines, gana un buen dinero haciendo eso y si ella puede tener un negocio con esa temática tan particular, creo que cualquiera. Qué bueno. Una cosa de tu comunicación que te incomoda y otra que te reta. La misma, me enrollo mucho.
Para mí es todo un reto tener que precisar, que ser concreto, que no poder dar vía libre a todo lo que quiero decir. Joder, venía en el coche escuchando un podcast y hablaba precisamente de eso. Era periodista, empezó a trabajar en La Brújula y ella estaba acostumbrada a un formato podcast y de repente le decían, tienes 3 minutos y tienes que hacer un resumen de tal. Y ella, hostia, no me siento cómodo en ese tipo de comunicación, pero el trabajar y hacer... el trabajar en ser sintético en mi comunicación hace que avance, incluso te permitas iterar y probar otros estilos de comunicación que igual pensabas que no iban contigo. El contacto que tienes en tu agenda del cual estás más orgulloso. Puedes decir perfil o si te apetece decir el contacto, lo que tú Voy a decir el nombre. Seguramente Omar de la Fuente. Ajá. Y fíjate, no es porque sea el pez más gordo de la pecera, sino porque empezó conmigo en 2013, nos hicimos muy amigos y estoy orgulloso de que los dos sigamos a flote 11 años después y de que sigamos siendo amigos. Entonces seguramente sea el contacto del que estoy más orgulloso. Qué guay, sí. La verdad es que sí, tiene una comunicación muy peculiar. Y la última pregunta, lo más incómodo que has compartido en un contenido. Comparto cosas incómodas a diario. Incómodas, si entiendes como algo incómodo, temas personales. Hablo mucho de mi familia, hablo mucho de mis errores, hablo mucho de mis vergüenzas. Entonces, en el momento en el que lo haces de manera habitual, deja de ser incómodo. Uh-huh. Te podría contar millones de anécdotas. Recuerdo un correo en el que hablaba de cosas que me molestan de mi mujer y me llegaron decenas de correos diciéndome que cómo contaba eso en público. Yeah. Tuve que aclarar que mi mujer lee todos los correos y que lo sabe de todo, ¿no? Está al día de todo. Pero, bueno, todos los temas personales al final siempre son incómodos. La hacer de estratega. La hacer de estratega. Genial. Bueno, pues la verdad es que ha sido una charla súper guay, muy molona, muy sintética, muy al grano, un Speed Podcast muy especial. Si tengo que quedarme con una reflexión final, me quedaría con esa idea de que si quieres crecer vas a tener que pedir feedback honesto. Nos vemos en el siguiente episodio.